Se obtienen al hacer girar una figura plana alrededor de un eje. Si hacemos girar un rectángulo, como el que tenemos aquí dibujado, en torno a uno de sus lados 360 grados, el cuerpo que engendra se llama cilindro. Un cilindro se caracteriza por la altura, que llamamos h, y el radio de una de las bases, que es el mismo que el de la otra, que son dos circunferencias. El volumen de un cilindro se calcula como el área de la base por la altura. En la base tenemos un círculo, así que sabemos que el área de un círculo es πr cuadrado por la altura. El área o superficie la vamos a calcular como la suma del área de las bases, hay dos, más el área lateral. El área de una base es el área de un círculo, que es πr cuadrado. Como hay dos πr cuadrado. Para calcular el área lateral vamos a considerar lo siguiente. Imaginad que pudiésemos cortar por aquí con unas tijeras, o imaginad que tenéis un folio y que lo habéis enrollado de tal manera que os queda un cilindro. Si lo desenrolláis, o si cogemos un cilindro de cartón, por ejemplo, y hacemos un corte por aquí, lo podríamos extender y obtendríamos un rectángulo. La altura del rectángulo sería la altura del cilindro. Y la base del rectángulo sería la longitud de esta circunferencia. La longitud de una circunferencia de radio r se calcula como 2π por el radio. De modo que el área lateral es el área del rectángulo. La base 2πr por la altura h. El área total sería 2πr cuadrado más 2πr por h. Si hacemos girar en un triángulo rectángulo en torno a uno de sus catetos esta figura 360 grados, lo que se engendra es un cuerpo que se llama cono. Un cono viene caracterizado por tres longitudes. Una es la altura del cono, que coincide con este cateto del triángulo rectángulo, que hemos llamado h. El radio de la base, que es una circunferencia, y que el radio coincide con la longitud de este otro cateto. Y por otro lado la generatriz, que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Esta es la generatriz. Por tanto, al tener un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La relación que hay entre la generatriz, la altura y el radio viene dada por esta expresión. El volumen de un cono lo vamos a calcular como un tercio del área de la base por la altura. La base, que solo tiene una, tiene un área, es un círculo, tiene un valor de πr cuadrado. Así que el volumen será igual a un tercio de πr cuadrado por h. La superficie o área la calcularemos como el área de la base más el área lateral. El área de la base es el área de un círculo, πr cuadrado. Y el área lateral, esto os lo tenéis que aprender, es pi por r por la generatriz. El área total o superficie de un cono será πr cuadrado más πr por la generatriz. Si se hace girar un semicírculo, como tenemos aquí pintado, 360 grados en torno a un eje que pasa por el diámetro, la figura que se obtiene, el cuerpo que se obtiene, mejor dicho, es una esfera. La distancia desde el centro de la esfera a cualquier punto de la superficie es siempre la misma, y es r, el radio de la esfera. El volumen de una esfera se va a calcular como 4/3 de pi por el radio al cubo, y el área o superficie de la esfera es 4 por pi por r cuadrado. Si yo a una esfera le hago un corte mediante un plano transversal que pasa por su centro, la voy a dividir en dos partes iguales que se llaman hemisferios. La sección circular que se obtiene, esta de aquí, imaginad que la esfera fuese una naranja y le pegamos un corte con un cuchillo por la mitad.
Ese sería el plano transversal. Entonces, si nosotros observamos desde arriba, obtenemos un círculo que va a tener el mismo radio que tiene la esfera. Este círculo se llama el círculo máximo. Cualquier otro corte que puedas hacer paralelo al que he indicado anteriormente, por ejemplo aquí, si cogiésemos un cuchillo y cortásemos por ahí y mirásemos desde arriba el círculo que obtenemos, vemos que el radio es menor. El radio sería, por ejemplo, de este círculo sería este, que es menor que el obtenido anteriormente. Y eso pasaría para cualquier otro corte que podamos hacer. Los círculos que se obtienen siempre van a tener un radio menor que este. Para que entendáis mejor lo que es un corte transversal mediante un plano, os añado esta figura. Aquí tenemos el plano, sería este rectángulo verde, y vemos cómo corta, en este caso a la esfera, mediante un plano transversal, que no pasa por el centro. En esta figura no está pasando por el centro. Entonces podríamos obtener un círculo que no sería máximo, porque el círculo máximo lo encontraríamos si este mismo corte, en vez de por aquí, se lo hacemos por el plano que pasaría por el centro. En ese caso dividiríamos en dos partes iguales a la esfera. Que si el corte fuese por aquí, el círculo que se obtendría, que es este, tendrá el mayor radio, y por eso se llama círculo máximo. Y como sabemos, la longitud de una circunferencia se calcula como 2pi por el radio, y así podríamos saber cuánto mide la circunferencia máxima. Así que la longitud de esta circunferencia máxima, si r es el radio de la esfera, pues se calcularía, como he dicho antes, 2pi por r. Vamos a considerar la Tierra como una esfera, aunque ya sabemos que no lo es exactamente, porque está achatada por los polos. Vamos a considerar que fuese una esfera, y vamos a definir una serie de elementos característicos. Empezamos por los paralelos. Los paralelos son círculos imaginarios perpendiculares al eje de la Tierra. Este es el eje de la Tierra, como he dicho, y este sería un paralelo. Es un círculo y va a ser perpendicular, es decir, esta línea, el eje, va a cortar aquí y va a formar 90 grados con este círculo. Me refiero a esto. Este sería el eje de la Tierra y este es un paralelo. Entonces, el eje va a formar 90 grados con este paralelo. ¿Cuántos paralelos podríamos dibujar? Pues infinitos. Aquí podríamos tener otro. Aquí podríamos dibujar otro, etcétera. O sea, podríamos tener infinitos. Todos estos paralelos, todos los paralelos, como el nombre indica, son paralelos entre sí. ¿Cuál sería el mayor de los paralelos? Pues el ecuador. El ecuador es el mayor de los paralelos y divide la Tierra en dos hemisferios. Y es ahí, en el ecuador, donde tenemos la circunferencia de radio máximo o círculo máximo. Todos los paralelos son circunferencias. Vamos a ver ahora lo que es un meridiano. Imagínate que ahora, en vez del corte, como hemos hecho anteriormente, transversal, lo vamos a hacer al anterior y que pase por el eje. Entonces sería algo parecido a aquel plano con el que hacemos el corte. Imaginad que es el cuchillo y cortamos la naranja de este modo, por un plano que va a contener al eje. Este corte es perpendicular
a como hacíamos el anterior. El anterior era transversal. Entonces, esta circunferencia que se obtiene aquí, que está representada en esta esfera, como esta línea, como esta circunferencia, que da la vuelta por detrás, es lo que se llama meridiano. Estos puntos de aquí se llaman polos. Y en el planeta Tierra, por ejemplo, sabemos que este es el polo norte y este es el polo sur. Podemos observar que este meridiano pasa por los polos. Es una circunferencia que pasa por los polos. ¿Cuál sería el radio de esa circunferencia, de este meridiano? Pues el radio sería este y va a coincidir con el radio de la esfera. Luego va a ser también una circunferencia de radio máximo, como ocurría con el ecuador. En una esfera pues podría dibujar, infinitos. Y todos serían circunferencias de radio máximo, o círculos máximos, también se puede llamar de varias formas. Y todos ellos, todos los meridianos, convergerían, si os fijáis, todos convergen, todos pasan por los polos. Las coordenadas de cualquier punto sobre la superficie terrestre, es decir, cualquier ciudad o cualquier punto geográfico, vienen dadas por su longitud y por su latitud. Para ello tomamos como referencia el paralelo de radio máximo, que es el ecuador, y con esta referencia vamos a fijar la latitud. Y entonces la latitud se puede dividir en latitud norte o latitud sur, dependiendo si el punto que estamos considerando está por encima o por debajo del ecuador. En este caso, vamos a considerar este punto geográfico, X. Entonces tendría una latitud norte y luego indicaríamos el ángulo, que en este caso he denominado beta en el dibujo. Este ángulo, que corresponde con este arco de circunferencia, se expresaría en grados, minutos y segundos. Para determinar la longitud, se toma como referencia un meridiano que pasa por Londres y que se llama el meridiano de Greenwich, que es este que tenemos en el dibujo. Y entonces la longitud puede ser este, si está al este, si el punto está al este del meridiano, o puede ser oeste, si el punto que considerásemos estuviese al oeste del meridiano de Greenwich o meridiano cero. Para este caso, con este punto estaría hacia el este. Luego tendría una longitud este y después indicaríamos el ángulo que voy a señalar en el dibujo, que voy a llamar alfa, este ángulo que forma este arco, que tiene este arco, expresado también en grados, minutos y segundos. Vamos a hacer problemas para practicar lo anterior. Empezamos por este cuerpo. Nos piden el volumen en la superficie. El volumen total será igual al volumen del cono más el volumen de una semiesfera. El volumen de un cono es un tercio de pi r cuadrado por h. En este cono que tenemos aquí, conocemos la generatriz, que vale 8, el radio de la base, que vale 5, son iguales estos dos, la suma sería el diámetro, pero no conocemos la altura. Necesitamos la altura para resolver este apartado, pero podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La generatriz al cuadrado, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual a un cateto, que es el radio, al cuadrado, más la altura al cuadrado. Sustituimos los valores de la generatriz y el radio y despejamos h. H cuadrado es igual a 64 menos 25, h igual a la raíz cuadrada de 39. Lo dejamos así porque 39 es un número primo.
Si sustituimos el valor de h en la fórmula, el radio sabemos que vale 5, pues ya podríamos calcular el volumen. 5 al cuadrado es 25 por la raíz cuadrada de 39 por pi dividido entre 3. Y lo vamos a dejar expresado así. Se podría hacer con la calculadora, pero no pasa nada por dejarlo así. El volumen de la semiesfera será la mitad, por eso pongo un medio aquí, un medio por el volumen de la esfera. El volumen el radio de la esfera coincide con el radio de la base del cono, que es 5. Así que aquí sustituyo 5 y me queda un medio por 4 tercios por pi por 5 al cubo. Simplifico el 4 con el 2 y aquí me va a quedar un 2. Cinco al cubo es 125, por 2 es 250. Esto es igual a 250 por pi dividido por 3 centímetros cúbicos. El volumen total es la suma de estos dos volúmenes. Y podríamos coger la calculadora y hacer el cálculo. ¿Por qué no lo hago desde antes? Pues porque quiero que os acostumbréis a manejar las expresiones que son irracionales, como el número pi o la raíz cuadrada de un número primo, de este modo, sin utilizar decimales, porque con los decimales cometemos errores. Entonces, para acostumbraros, pues lo vamos a dejar así. Aunque aquí ya os digo que al final podríamos hacer el cálculo con la calculadora, pero no es necesario. Para calcular el área o superficie, sumo el área del cono más el área de la semiesfera. El área de un cono es pi por r, el radio de la base por la generatriz, que en este caso conocemos todos los datos. La generatriz es 8, el radio de la base mide 5, pues 8 por 5, 40. 40 por pi, 40 pi centímetros cuadrados. El área de la semiesfera es la mitad, por eso multiplico por un medio del área de la esfera, que es 4 pi r cuadrado. Conozco el radio, que es 5, sustituyo, y ahora este 4 y este 2 los puedo simplificar, y aquí me queda un 2, y entonces esto es igual a 2pi por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, por 2, 50. 50 pi centímetros cuadrados. El área total es la suma de estas dos cantidades. 40 pi más 50 pi, pues son 90 pi centímetros cuadrados. Otro ejercicio. Vamos a calcular lo mismo, el volumen y el área. Una matización con respecto al área que no he hecho anteriormente. El área de un cuerpo compuesto está formada por aquellas partes que nosotros podríamos pintar. Es decir, yo aquí podría pintar pues toda esta parte, que sería la superficie correspondiente a la mitad de una esfera. Podría pintar toda esta zona, que sería el área lateral del cilindro, y luego también la parte de abajo, de la base del cilindro, por debajo. Empezamos con el volumen. El volumen es el volumen de una semiesfera más el volumen de un cilindro. El volumen de la semiesfera es el de la mitad de una esfera, será un medio, por eso la mitad, por eso pongo aquí un medio, por el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi por el radio al cubo. Necesito conocer el radio de la esfera. Si me fijo, el cilindro tiene una base de radio 2, que es la mitad de esta longitud, que es el diámetro. Por otra parte, si me fijo aquí, me están dando también el radio de la esfera, que es 2. O sea, coinciden los dos resultados. Si no fuese así, no sería posible. Es decir, no podríamos tener un radio distinto del que obtendríamos por este otro lado, sino el cuerpo no podría tener esta forma. Simplifico este 4 con este 2 y me queda aquí un 2 por pi y por 2 al cubo. 2 al cubo es 8. 8 por 2, 16.
16pi partido por 3 en centímetros cúbicos. El volumen de un cilindro es pi por el radio de la base al cuadrado y por la altura. En este caso conocemos todo. El radio de la base es 2 y la altura del cilindro es 6. Sustituyendo, 2 al cuadrado es 4 por 6, 24. 24pi centímetros cúbicos. Para calcular el volumen total, sumo estas dos cantidades. Lo podríamos dejar así o más agrupado, más bonito desde el punto de vista matemático. Calculamos el denominador común, que es 3. Así que 3 por 24pi es 72pi. Ya estaría dividido por 3. Más 16pi son 88pi partido por 3 centímetros cúbicos. El área total será igual, como os dije anteriormente, el área de la semiesfera más el área lateral, y le pongo aquí una C para indicar que es el cilindro, más el área de la base inferior del cilindro. El área de una semisfera es la mitad del área de la esfera. 1/2 por 4pi r cuadrado. El área lateral de un cilindro, si os acordáis, y si no lo miráis, coincidía con la de un rectángulo, que tenía por altura la altura del cilindro y la base era la longitud de la circunferencia. Es como si desenrollásemos el cilindro y entonces, ¿cuál es la longitud de una circunferencia? Si la estiramos y la cortamos y la estiramos, pues es 2πr. Entonces os decía que el área lateral de un cilindro es la base 2πr por la altura h. Y nos queda sumar el área de la base del cilindro. La base del cilindro es un círculo. Y el área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Sustituimos los valores correspondientes de radios y alturas porque los conocemos todos. El radio de la esfera es 2. Así que 2 aquí al cuadrado más el radio de la base del cilindro es 2. Y la altura del cilindro es 6. Y para el círculo de la base del cilindro el radio es 2 al cuadrado. Vamos a hacer esta suma. Este 4 con este 2 lo puedo simplificar y me queda aquí un 2. Así que esto será 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Y por pi, 8pi. Más. Vamos con el segundo sumando. 6 por 2, 12. Y por 2, 24. 24pi. Y el tercero, 4pi. Total, 8 y 4, 12. 12 y 24, 36. 36pi centímetros cuadrados. Y ese es el área total. Un cono de 3 metros de altura y una esfera de 3 metros de radio tienen el mismo volumen. ¿Cuál es el radio de la base del cono? El volumen de un cono se calcula como 1/3 del área de la base, pi r cuadrado, por la altura del cono, que es 3. El volumen de la esfera es 4/3 por pi por el radio de la esfera al cubo, que en este caso me dicen que es 3. Pues 3 al cubo. Y estos volúmenes tienen que ser iguales. Así que voy a igualar estas dos expresiones. Puedo simplificar este 3 con este 3. Pi con pi. Y un 3 de aquí con un 3 al cubo y me queda aquí, tacho el cubo y me queda al cuadrado. Puedo reescribir esto como r cuadrado igual a 4 por 9, que es 3 al cuadrado. Así que el radio al cuadrado es 36 y r es la raíz cuadrada de 36, que es igual a 6, y como estamos trabajando en metros, pues 6 metros. Y este es el radio de la base del cono, que es lo que me pedían. A ver, por si alguno se ha perdido, lo que he hecho aquí al simplificar no es nada extraño. Lo que haría es, esta A pasaría dividiendo al otro lado. Entonces me quedaría A entre A y las puedo simplificar. Entonces, en vez de hacer todo este paso, lo puedo hacer desde el principio y decir que A
se simplifica con A. Y por ejemplo esta C pasaría multiplicando al otro lado, la pondría aquí y ya podría simplificar la C con la C. Pero en vez de hacer todo eso, como yo sé que están en la misma posición, ya desde el principio puedo decir que C se simplifica con C. Me refiero a este paso que he hecho aquí, cuando he simplificado el 3 con el 3, el pi con el pi, y un 3 que pasaría dividiendo aquí, pues 3 al cubo entre 3 me quedaría 3 al cuadrado. El radio de la Tierra mide 6.370 kilómetros y el de Marte mide 3.400 kilómetros. ¿Cuántas veces es mayor el radio de la Tierra que el de Marte? ¿Cuántas veces mayor es el volumen de la Tierra que el de Marte? Siempre que me pidan que relacione dos magnitudes, en este caso dos radios, lo que voy a hacer es dividir la una por la otra. Divido el radio de la Tierra entre el radio de Marte, que me los dan como datos, y obtengo que es 1,87. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el radio de la Tierra si esto pasa, está dividiendo, pasará al otro lado multiplicando. Es decir, el radio de la Tierra es 1,87 veces mayor que el radio de Marte. En el apartado B tengo que hacer lo mismo, pero las magnitudes ahora son volúmenes, el de la Tierra y el de Marte. Así que primero tengo que calcular dichas cantidades. Voy a considerar que los dos planetas son esféricos. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo. Para el caso de la Tierra pongo el radio de la Tierra, para el caso de Marte, el radio de Marte. Lo voy a pasar a metros, para expresar el volumen en metros cúbicos. Entonces, el radio como viene en kilómetros, para pasarlo a metros lo multiplico por 1000, o lo que es lo mismo por 10 al cubo. Y ahora sí que voy a coger la calculadora y hacer el cálculo. Aquí se me ha olvidado poner los cubos, ¿eh? Y en vez de hacer lo que he dicho, los voy a dividir, porque yo quiero ver cuál es la relación que hay entre los volúmenes. Entonces, voy a dividir el volumen de la Tierra entre el volumen de Marte. Podría haberlo hecho con la calculadora, pero voy a simplificar cosas para que el cálculo sea más sencillo. Entonces yo pongo los volúmenes y ahora voy a simplificar cosas y me queda más sencillo el cálculo. Este factor con este fuera. Entonces me queda este producto al cubo y abajo este otro. Si os acordáis de las propiedades de las potencias, yo puedo poner esto como 6.370 al cubo por 10 al cubo elevado al cubo. Y en el denominador 3.400 al cubo por 10 al cubo elevado al cubo. Y entonces, ¿por qué hago yo esto? Pues porque como estos son iguales, aquí me quedaría, si quisiera hacerlo, para practicar, estos 10, potencia y una potencia, se multiplican los exponentes, 10 a la 9, y abajo igual. Pero bueno, se simplifican, y entonces ya solo tengo que hacer con la calculadora, que es mucho más cómodo, este cálculo. Y esto ya sí no me queda más remedio que coger la calculadora. Y esto es igual a 6,58. Eso quiere decir que el volumen de la Tierra es 6,58 veces mayor que el volumen de Marte. Es decir, la Tierra es una esfera más grande que Marte. Vamos a suponer que esta es la Tierra. ¿Cuántas esferas del tamaño de Marte cabrían dentro de la esfera de la Tierra? Pues
este resultado me lo está diciendo. Cabrían 6,58 Martes dentro de la Tierra, si la Tierra estuviese hueca, claro. Entonces yo podría introducir aquí 1, 2, bueno, 3, ahora me he pasado 4 y ahora me he quedado corto. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? 6,58 planetas Marte cabrían dentro del planeta Tierra. Nos damos cuenta de que Marte no es muy grande. Antes de finalizar, como os conozco, alguno estará diciendo, ¿y no podríamos haber utilizado la calculadora desde aquí? Sí, podríais. Os van a quedar números más grandes y más feos de trabajar, pero se puede hacer. Ahora bien, ¿por qué hago yo todo esto? Pues para practicar lo que hemos visto durante el curso. Hemos visto cómo se simplifica, hemos visto aquí las propiedades de las potencias y son cosas que vais a tener que ir haciendo a lo largo de los próximos cursos, porque todos habéis elegido ciencias. Así que el objetivo es acostumbrarse desde el principio para que luego vaya costando menos. Esto dentro de unos años lo haréis vosotros y os resultará súper sencillo. Y diréis, este es el camino más fácil. A lo mejor ahora no, pero por eso hay que ir acostumbrándose poco a poco.